Acompáñenme a Génesis 1:26, por favor. Titulé este mensaje. Ahorita les digo cómo lo titulé mejor. Génesis 1:26 al 28. Estoy leyendo Nueva Biblia, Las Américas. Ahorita vamos a andar para que no se vean como que atrapados en la traducción. Vamos a andar entre la Nueva Biblia, Las Américas y la Nueva Traducción Viviente. ¿Va? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ojo aquí, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Otra vez, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Padre Santo, nos presentamos delante de ti con humildad para que tú nos llenes, para que la sabiduría de tu palabra nos instruya, para que tu palabra nos enseñe, para que tu palabra nos redarguya, para que tu palabra nos capacite para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Titulé este mensaje, El buen uso del poder. Dios hizo, de acuerdo a este texto, al ser humano a imagen de Dios. Y este concepto entraña varios aristas, varias ramificaciones, implicaciones importantes. Hablamos, por ejemplo, más temprano en el año, cómo la imagen de Dios entraña en el hombre dignidad, ¿sí? Cómo le hace al hombre digno, le hace al hombre valioso, le hace importante, porque la imagen de Dios fue plasmada en él. Otro arista de esto es que la imagen de Dios se traduce ahora también en que el hombre puede ejercer dominio. 3 veces leemos en este texto alusiones al poder o a la autoridad. Dios dice que ejerza dominio. Dios hizo al hombre a su imagen y por lo tanto le da la facultad de ejercer dominio sobre la creación. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Ya estoy como Luis Miguel, ¿no? Acá. Perdón, sí. Eh, entonces, um, la capacidad de ejercer dominio es lo que de alguna forma entraña la imagen divina dentro del hombre. Entonces leemos que el hombre ejerce dominio, le dice Dios al hombre y a la mujer que fructifiquen, que multipliquen, que llenen la tierra y que la sometan. Y luego recapitula otra vez que ejerzan dominio. Entonces, hay algo en la imagen de Dios que le da poder y autoridad al hombre. Quien quiera que seas, de donde quiera que vengas, tienes poder y o autoridad sobre algún asunto particular de la vida, en algún campo, en alguna materia. Tienes poder y autoridad en alguna familia. Tienes poder y autoridad en algún puesto de trabajo, etcétera, etcétera. El poder y la autoridad no están circunscritos únicamente a determinadas posiciones que socialmente reconocemos como posiciones de autoridad, aunque también son una forma de poder. David, ahorita que te vi, ahorita me ayudarías con un ejemplo con todo y la bebé. ¿Sí? Órale, pues. Te vi y dije, creo que va a estar mejor. Ok. Muy bien. La Biblia menciona precisamente la palabra poder en 2 aristas diferentes. La Biblia habla de poder cuando habla de que, por ejemplo, recibiríamos poder
cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo en Hechos 1:8, esta palabra griega es dunamis. Y dunamis implica la capacidad de hacer algo. Pero luego, por ejemplo, Jesús cuando dice, toda potestad me es dada sobre el cielo y la tierra, por lo tanto, vayan, es otra palabra que es exousia, autoridad. Estas dos palabras se distinguen en la Biblia. Sin embargo, en nuestro lenguaje, cuando de latín se traducen ambas palabras, nuestra lengua tiene los mismos dos significados pegados para la palabra poder. No desvinculamos poder o capacidad de autoridad, de derecho o de cualquier otra implicación de la misma palabra poder. Poder, autoridad, dominio, todo está entendida en una sola palabra. Poder. Poder, poder, poder. Entonces, tú y yo debemos darnos cuenta que en nuestra imaginación, en nuestra mente, ambos conceptos están perfectamente integrados de tal forma que no podemos desligarlos. Y vamos a actuar por consecuencia siempre siguiendo ambos conceptos y sin la capacidad de despegarlos uno del otro. Ahí te va el asunto. Es que cuando Dios le da al hombre y a la mujer la capacidad de ejercer dominio sobre toda la tierra, omite intencionalmente algo. Mejor dicho, a alguien. Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de ejercer poder sobre todo menos sobre otros seres humanos. Sí, les dice reptiles, les dice aves, les dice ganados, les dice toda la tierra. No les dice otras personas. Sin embargo, después de la caída, toda relación, todo lo que Dios hace perfecto, se ve distorsionado. Tan pronto se da la caída, Génesis 3:16 nos da la consecuencia y la alteración de toda esta dinámica. Luego dijo a la mujer, Dios, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y aquí viene la parte por la que tenemos que hacer retiros de matrimonios todos los años. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Amén. Hay una lucha de poder en el matrimonio, amados, pero esto es solamente una pequeña biopsia de un problema más grande, ¿sí? Hay una lucha de poder ahora en toda la sociedad, en todos los órganos, en todas las diferentes facetas de nuestro ser social, encontramos esa lucha de poder. Ahora, hay algo muy interesante. El ser humano no ha perdido la capacidad de tener poder, no ha perdido la capacidad de tener autoridad y de ejercerla. El punto es que ahora la noción de esa autoridad se ha distorsionado y esa noción distorsionada ha implicado que ahora tengamos la tendencia, ojo, no dice ahí que la mujer quiere aconsejar a su marido. Dice que lo quiere controlar. Y tampoco dice que el hombre quiere aconsejar a la mujer, dice gobernar. Ambas palabras que tienen una connotación de poder y autoridad, pero que ahora las utilizamos como arma. El poder y la autoridad, la imagen de Dios investida en cada uno de nosotros, ahora tiene el riesgo de utilizarse como una espada bien afilada y empuñarse en contra de cualquier persona. Esto ya excede el ámbito familiar y conyugal, de cualquier persona que amenace con arrebatarnos un poco de ese poder o de esa autoridad que sentimos que tenemos sobre determinada situación o en determinado contexto. El hombre sigue siendo a imagen de Dios. Con todo eso, ahora el punto es que necesitamos saber cómo ejercer esa autoridad de una forma piadosa.
porque he observado el efecto opuesto. La distorsión en el ejercicio del poder, los excesos en el ejercicio del poder, los abusos en el ejercicio del poder y la autoridad nos tienen a todos así, miren. Dios, al mismo tiempo, en Romanos 13 nos dice que toda autoridad viene establecida por Él. Y si Romanos 13 te choca en la cabeza, entonces quédate porque necesitas escuchar este mensaje. Es porque precisamente nuestra noción del poder ha sido distorsionada y es porque al mismo tiempo hemos sido de alguna forma tocados, influenciados, si no es que hasta abusados por un poder deficiente, distorsionado, utilizado no de una forma piadosa. Entonces, eso explica por qué hoy conceptos como autoridad te generan algo. Conceptos como institución te generan algo. Cualquier connotación del poder ejercido de alguna forma despiertan en nosotros, si no es que coraje, al menos sí un cinismo de ¿por qué? Porque nuestra relación con el poder se ha visto violentada, distorsionada, porque en efecto ahora podemos ver el poder bajo el lente de Cristo y bajo el lente del ser humano pecador caído. Entonces nos damos cuenta que el poder se ejerce de dos maneras completamente diferentes. ¿Cómo ejerce Cristo su propio poder? Parece ser que Cristo no lo ejerce. No, no es que no lo ejerza, es que encuentra una manera más piadosa, más excelente, nos da el corazón original de ejercer el poder. Y hoy veo, por ejemplo, muchos hombres que no ejercen una autoridad como Dios se los demanda en su casa porque temen convertirse en el papá abusivo que ejerció mal su poder sobre ustedes. Y esto esto entiéndanlo en cualquier área. Mamá, tú tienes autoridad también en tu casa, tú tienes autoridad también en tus hijos. Y quizás el resultado de un poder mal ejercido en donde tú ahora no ejerces tu autoridad hacia tus hijos, sino lo ejerces hacia tu esposo, viene del mismo problema. Resentimos los excesos, resentimos los abusos y los efectos colaterales de un poder que nos dañó. De un poder que ahora no vemos con buenos ojos, sino con resentimiento y a veces hasta con miedo. Necesitamos entonces redimir la imagen del poder en nuestras vidas. Necesitamos que el maestro nos enseñe cuál es su corazón respecto a la delegación de autoridad y darnos cuenta que el poder y la autoridad en sí mismos fueron dados por Dios para cosas buenas, que es el hombre caído el que haciendo un uso indebido de ese poder y de esa autoridad daña a otras personas. Acompáñame a Lucas 12:40 al 48. Dice, ustedes también, esta es la NTV, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o para todos? Y el Señor respondió, básicamente Jesús viene hablando de una ilustración que tiene que ver con estar listos para cuando Él regrese, siendo esta ilustración el dueño de una casa o el dueño de una hacienda, alguien con poder y autoridad que regresa tras haber delegado esa autoridad. Ahora, por si mi estimado Pedro no le queda muy claro, Jesús le responde con otra analogía. Dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo, ojo aquí, puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad,
el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Versículo 45, y aquí entra el dilema del poder. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará? ¿Y qué es lo que hace? Comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Creo que Jesús grafica de una forma hermosa precisamente cómo el poder debe ejercerse, cómo el poder debe entenderse y cómo debe entonces ponerse al servicio de otras personas. Primeramente, Jesús habla de un siervo fiel y sensato. Hay dos personajes principales en este ejemplo, el siervo y el amo. Sabemos quién es el amo. Entonces, el siervo es aquel quien recibe el poder. Jesús nos enseña algo inmediatamente. Todo poder es delegado. Toda autoridad que tenemos se entiende a través de una forma de delegación del amo hacia nosotros. ¿Le pertenece al que la recibe? No. Le pertenece al que la da. El que la recibe es un brazo de esa autoridad, es una extensión, es una delegación. Se le confiere un poco de esa autoridad, pero ¿para qué le confiere esa autoridad? ¿Para que goce de ella? No, dice primeramente que le da la responsabilidad de dirigir y de alimentar a los demás siervos. Todo poder es delegado. Número 2, todo poder es una responsabilidad. Así es, si tú tienes autoridad en algo en este momento, es una responsabilidad. Y si tú sabes de dónde proviene el poder, cuál es la fuente más anterior a todas y la fuente verdadera de todo poder y autoridad, espero que tu corazón verdaderamente tiemble y sepas que toda autoridad que tú has recibido, porque tú eres hijo de Dios, la tienes que ejercer de una forma piadosa, como tu amo lo hubiera hecho. No, pero es que a mí me la dio mi jefe y el jefe de mi jefe. Perfecto. El tema es el entendimiento del poder y la autoridad, de quién proviene. El ejercicio del poder y la autoridad, ¿quién lo ejemplifica mejor? Porque a partir de eso, entonces podemos darnos cuenta que donde quiera que estemos, sea cual sea la influencia que Dios nos haya dado, podemos ejercerla conforme al corazón de Cristo, entendiendo primeramente que me es delegada, que no es un privilegio, sino que es una responsabilidad. Ahora bien, todo poder que Dios delega, lo delega con la finalidad de que algo bueno suceda. ¿Sí? Cuando al hombre y a la mujer Dios les da autoridad para que la tierra fructifique y para que la tierra se llene. En virtud de eso es que el hombre y la mujer entienden el poder y la autoridad. Ahora lo vemos trasladado a este ejemplo que dice Jesús, donde el amo, ¿qué debe hacer? Dirigir y alimentar. Entonces, la autoridad sí tiene un sentido de uso. Como les digo, este es el gran dilema al que nos enfrentamos actualmente, que estamos tan resentidos, tan ciscados, que es que ¿cómo le hago? Mejor no lo hago. El no usar la autoridad es lo mismo que abusar de la autoridad. ¿Sí? En un sentido, la omisión es tan culpable como el exceso. A ese es el punto al que quiero llegar. En un sentido, el no hacer lo que debo hacer, lo que me corresponde, para lo que me fui facultado e investido,
es tan reprobable como pasarme de lanza con lo que Dios me dio que hiciera. Todo poder es para dirigir y enseguida vemos que todo poder es para servir. Ahora bien, quiero que... ¿Puedes venir? Sí, con todo y la bebé. Sí, bueno, cuando ustedes vengan, yo empiezo el ejemplo. Mientras seguimos a la siguiente sección. Entonces, el uso sabio del poder se presenta cuando reaccionamos piadosamente a aquellos que se nos presentan como vulnerables. En este mismo cuadro, Cristo pone a el amo, el siervo, y se agrega un nuevo personaje, gente que es vulnerable y o dependiente. Si pueden venir los tres, también no hay bronca, ¿eh? Totalmente vulnerables. Entonces, ¿por qué es importante entender estos? Todos somos igualmente poderosos, sí. Y al mismo tiempo, nuestra calidad de seres humanos nos hace ser todos completamente vulnerables. ¿Cómo es que alguien puede ser poderoso y que alguien puede ser vulnerable? Porque somos humanos y porque no ejercemos todo el poder sobre todas las cosas todo el tiempo. Y por eso me va a ayudar mi estimado David y la preciosa Sarita. Ya vamos poniéndole fecha al bautizo, ¿no, mijo? ¿Sí? ¿De una vez? Ay, hermosa. Sarita es completamente vulnerable. ¿Te puedes hacer para acá para que salgas mejor? Es un ser completamente vulnerable, totalmente a merced de sus papás, ¿sí? Digamos que en esta relación David ejerce todo el poder. Tiene mayor poder físico, mayor poder económico, mayor poder intelectual, tiene mayor poder por autoridad, etc. Todo el poder reside en David. Y Sarita únicamente está vulnerable, ¿sí? Porque depende totalmente de David y de Liz, desde luego. Bueno, pero David, cuando se va a dormir, la deja en su cunita. Sin embargo, Sarita, así como la ven de vulnerable, si a las 4:30 de la mañana Sarita pega un grito y se pone a llorar, ese pequeño grito es capaz de mover a dos adultos racionales con todo el poder y de pronto cambia la relación del poder. ¿Quién tiene el poder ahora? Sarita. Lo que Sarita quiera, ¿sí? A la hora que sea. Y si Sarita no deja de llorar, entonces papá y mamá se habrán de movilizar a una mayor escala. Si ellos advierten que es una emergencia, ellos inclusive pueden movilizar a otros adultos, ¿sí? Todo porque Sarita estaba llorando. Entonces, de pronto un ser totalmente vulnerable cambia la relación de poder y puede también ayudarse de esa vulnerabilidad para activar que sus papás se movilicen. Gracias, Miguel. Quería ilustrar ese punto del poder y la vulnerabilidad. Si hay que ponerle fecha al bautizo, ¿no? ¿A dónde voy? El corazón de David y de Liz, en función de su autoridad, su corazón, su entendimiento del poder, va a quedar completamente desnudado ante la vulnerabilidad de Sarita. La vulnerabilidad de otros muestra el corazón de la persona que está ejerciendo autoridad. Muchas víctimas de abusos se culpan a sí mismos porque creen que fueron ellos quienes propiciaron el abuso. Yo quiero que descanses en una sola cosa: el cómo esas personas reaccionaron a tu vulnerabilidad muestra el corazón de esas personas. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no las circunstancias que le vienen al hombre. Alguien que ve la vulnerabilidad y se aprovecha es alguien que no entiende el poder que Dios le ha dado, que no lo ejerce de una forma piadosa y que entonces se contamina a sí mismo por el abuso que sale.
cuando vemos este desequilibrio en las relaciones de poder, sucede algo muy interesante. Quien se sabe vulnerable utiliza el poco poder que tiene para controlar. Y quien se sabe poderoso utiliza el poder que cree que tiene para controlar, para gobernar. Es otra vez Adán y Eva. Es otra vez lo mismo que sucedió en la creación. Es otra vez la lucha y se omite el servicio. Jesús pone autoridad y delega autoridad para dirigir y para alimentar, que es justo lo que unos papás, a los que todos podemos aplaudir, harían, ¿no? Ay, qué bien la cuidan, qué bien la alimentan, cómo la tienen bien cuidadita. Dios les dio autoridad para eso. El poder que ellos tienen se ejerce para que esa bebé sea sustentada. El poder en todo sentido se entiende dado para sustentar. Se entiende dado para servir. No para servirme, sino para servir a otros. Ahora, ¿qué pasa con el mal uso del poder? Dice Jesús, ¿qué pasa si dice mi amo no regresará por un tiempo? ¿Cuál es el detonante del abuso de poder? Que se pierde entonces la noción de que no me fue delegado. Y comienza la noción de que yo soy el dueño del poder. De que el poder es para mi ejercicio, para mi beneficio. Cuando se pierde la noción del amo, entonces todas las situaciones deficientes del poder empiezan a salir a la luz. Ahora sí comienza el desastre. Cuando mi autoridad, que entiendo he recibido, se entiende solamente en función de mis méritos, de mi poder, de mí, y pierdo la noción del amo, entonces corro todo el riesgo de hacer lo que hace este siervo. Hace tres cosas. Dice, comienza a golpear a los otros siervos. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente el abuso del poder, el exceso del poder. Este desequilibrado de repente que pierde la noción, dice pues, como ya no son de mi amo y yo soy el amo y los siervos son míos, entonces yo puedo abusar de ellos. Así que comienza a golpearlos. ¿Qué más surge del mal entendimiento del poder? Dice, empieza a parrandear. Visto de otra forma, este mal siervo o este buen siervo que perdió la noción del amo, que es la única diferencia entre el uno y el otro, uno entiende la autoridad, para qué es la autoridad, y entendiéndola, de pronto perdió la noción de la fuente. Que pierde la noción de la fuente no la toma en serio. Entonces, en una faceta abusa del poder, pero en otra faceta no ejerce el poder. Y es el tema que te decía ahorita. Si Dios nos dio autoridad para que la ejerzamos, ¿sí? Todos podríamos decir que David y Liz están locos si David dijera, no, pues yo que mi niña haga lo que quiera, no. Yo le doy total libertad, yo no quiero imponerle cosas, yo no quiero estar ahí gobernando su vida. No, brother, es una niña, gobierna. ¿Me explico? Ahora, entendemos y se nos hace lógico en ese contexto, pero en muchos otros contextos Dios nos dio autoridad para algo y el abandono de esa autoridad es lo mismo que te vayas de parranda. Es un mal uso del poder, porque Dios nos dio autoridad para algo. Tiene un propósito. Dios no hace nada sin propósito debajo del sol. Todo obedece a un diseño y a una finalidad. Entonces, ¿para qué Dios me dio la autoridad si no es para ejercerla? Entonces el ejercicio, cuando yo me siento dudoso de cómo hacerlo, solamente necesito volver al maestro, recordar al amo, al que me dio el poder para hacer buen uso de esa autoridad. Lo siguiente que es, golpea a los otros, abuso de autoridad, parrandea, no la toma en serio, se emborracha, la usa para sí mismo. Esa es la radiografía
a la que muchos nos enfrentamos hoy cuando vemos el poder. Y díganme, ahorita yo creo que contamos con los dedos de una mano las fuentes de, perdón, mejor dicho, las fuentes de autoridad o las personas en autoridad, empezando por el poder político, que decimos, no hombre, este no abusa, sí lo toma en serio y no lo usa para sí mismo. Yo creo que nos tomaría un gran trabajo listar al menos 10 personas que digamos, hace buen uso del poder que Dios le ha dado. Porque la gráfica de Adán y Eva, el control versus gobierno, sigue imperando en los seres caídos y distorsiona las relaciones. Y esta relación de vulnerabilidad y autoridad es una balanza que está constantemente así. Quien se siente vulnerable, entonces ataca porque está vulnerable. Y quien se siente poderoso, responde porque no quiere perder el poder que cree que tiene. ¿Cuáles son las clases de poder que entendemos para hacer entonces buen uso de él? Dios nos ha dado poder verbal. Desde ahí empieza. ¿Todos tienen boca? Sí. Entonces, todos tienen poder. Dice Proverbios que la muerte y la vida se encuentran en poder de la boca. Y no se entienda como que tuviésemos una facultad creativa, pero sí nuestra boca puede ser utilizada para causar una gran bendición o puede ser utilizada para causar un gran daño. En ese contexto volvemos a lo mismo. Todos somos poderosos, ya que todos tenemos boca, todos tenemos poder en nuestra boca, que puede ser utilizado para bendecir a otros, para aconsejarlos, para instruirlos, para edificarlos, o bien para destruir a otros, para insultarlos, para vituperarlos, para mentir en contra de otros. Otra vez, yo tengo poder. Cuando tengo el poder, ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso mi boca? ¿Cómo uso el poder que tiene todos? Así que tengo poder en mi boca. Tu boca tiene poder, amado. Pon mucha atención en tu Biblia. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla del ejercicio de la lengua? De cómo hablar. ¿Cuántas veces los poéticos bendicen con los labios? ¿Cuántas veces se habla bien de los labios de un hombre, de la lengua de un hombre? ¿Sí? Poder emocional. Usamos las emociones para consolar a otros, para infundir paz a otros. Todos conocemos personas que tienen una presencia y que esa presencia condiciona el cuarto por completo. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era esa clase de hombre. Llegaba si don Felipe llegaba enojado, olvídense, se cuadran. Yo me acuerdo que salía, si estaba en casa de mi abuela, salía corriendo a la casa de mi mamá. Vivíamos muy cerca, entonces yo me la pasaba con mi abuela, pero llegaba don Felipe enojado y córrenle. Si don Felipe estaba contento, hombre, cantaban los pajarillos, llegaba un colibrí, una bugambilia que tenía mi abuela muy bonita. Era otro rollo. Todos conocemos a alguien que tiene esa clase de poder, que tiene el poder de alterar la condición y alterar el ambiente de un cuarto solamente por la emoción que está comunicando. El poder emocional puede ser utilizado para consolar a otros. Hay muchas personas que tienen la facilidad de dolerse con el dolor de otros y llorar con otros y cumplir el llorar los unos con los otros. Hay muchas personas que tienen esta facilidad también de hacer reír a otros, de transmitirle paz a otros, y eso es un poder que Dios nos ha dado. Pero si utilizamos el poder emocional para controlar, condicionar, manipular, intimidar, no somos nada diferentes de este otro siervo malvado. Tenemos desde luego el poder físico.
una persona poderosamente física, sí, poderosamente en el ámbito físico, poderosa en el ámbito físico, tiene la capacidad para proteger, al mismo tiempo que tiene la capacidad para lastimar. Poder intelectual. Las personas con conocimientos especiales se ganan la confianza de otros. Muchos ponemos la confianza en alguien que tiene un conocimiento que estimamos superior al nuestro porque ellos saben, ¿sí? Entonces, la persona con poder intelectual sabe que ese conocimiento está para servir y para nutrir a otros. O bien, también se puede utilizar para restringir eso y para controlar a otros, para engañar a otros. ¿Cuántos profesionistas o cuántos que ejercen muy bien un oficio hay aquí? ¿Y cuántos dependen? Cuando yo llego con ciertos especialistas, me siento totalmente vulnerable porque si esa persona me está dando un precio alto, a veces no tengo una escala para decir. Una vez llegué con un mecánico y me dice, no, aquí le digo, no, no me importa las promesas que me hacen, nada más asegúreme algo, le va a poner lo mejor y va a hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Qué implica eso? Que utilice su conocimiento para lo que debe servir el conocimiento. Cuando estamos con alguien que sabe más de nosotros, estamos a merced. Solo esperamos que no nos esté engañando. Solo esperamos que la potencia de su intelecto se ponga al servicio de otros. Tenemos poderes por cargo o posición. Toda aquella persona que tiene un cargo, un maestro, un jefe, un supervisor, un presidente de algo, tiene el ejercicio de esta autoridad conferida dentro de las esferas terrenales. Tenemos al poder económico. El dinero compra muchas cosas. Muchas veces dentro de los hogares vemos este desequilibrio de poder cuando el hombre ejerce abusivamente el poder económico, no transparenta finanzas a su esposa y condiciona a los demás de su casa. De pronto se fue acuñando el concepto de violencia económica. Si existe la violencia económica, es porque hay un abuso del poder económico en una casa. Lo vemos a gran escala en el mundo. Aquellos que son poderosos económicamente consiguen y hacen cosas que el poder les puede comprar. ¿Cómo estamos utilizando tú y yo nuestro poder económico en el ámbito que Dios nos puso? Por último, poder espiritual. Y ay, nanita, agarrémonos todos aquellos que Dios nos puso al frente de una congregación o de una iglesia. Ay de mí si no predico el evangelio, decía Pablo. Toda aquella persona que tiene poder espiritual es para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Pero yo sé que también muchos de ustedes han sido abusados por alguien que tenía poder espiritual, porque utilizó ese poder, esa autoridad, para simple y sencillamente controlar. Hacer lo que hacía este otro siervo, o el siervo que pierde la noción del amo. Se excede, no lo toma en cuenta y termina utilizándolo para sí mismo. ¿Cómo podemos definitivamente entender el uso del poder? Efesios 4:28. Me voy a saltar hasta el 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Si me puede ayudar alguien en el piano. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.
Efesios 4:28 en adelante nos da la ruta de escape para desintoxicar la forma en cómo hemos venido ejerciendo el poder de unos hacia otros. Hay palabras malas, hay insultos, hay malicia en tu poder verbal. Quizás el desorden del poder se refiere a falta, se debe a falta de misericordia, falta de perdón. En mi ejercicio del poder, en cualquier área, está lleno de amargura. Es decir, yo soy el resultado de alguien que sufrió el abuso, que se siente vulnerable y que ahora va a recuperar el poder, cueste lo que cueste. Enojo, ira, gritos, insultos. Eso es lo que sale de mí en el ejercicio de mi autoridad. Estoy golpeando a los que debo alimentar. Estoy parrandeando y emborrachándome cuando debo de dirigir, de dar visión, de traer corrección, de exhortar, de tener conversaciones difíciles. ¿Ves todo el ejercicio y el equilibrio entre poder y autoridad? Se pone en orden cuando yo pongo a Dios en el centro y cuando pongo el carácter de Cristo en el centro. Y cuando ese carácter, el carácter de mi amo, me vincula y el carácter de mi amo me pone realmente el estándar de poder que debo ejercer. Quiero cerrar con una historia. Es la historia de Enrique IV. Enrique IV era el primer rey protestante en la historia de Francia. Cuando viene el auge de la Reforma, a los calvinistas que vivían en Francia les decían hugonotes. Entonces, Enrique IV era un hugonote. Y en ese tiempo la relación y las tensiones entre católicos y hugonotes eran brutales. Un día se presenta la matanza de San Bartolomé, en donde murieron 2000 protestantes en Francia. Y en los días siguientes se agregaron, se cree que cerca de otros 8000. 10,000 cristianos en escaso tema de una semana. El pueblo francés necesitaba un equilibrio. Y de pronto, por estas guerras, larga historia corta, el candidato a ocupar el trono era Enrique IV, el rey hugonote. Que le dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Para que puedas gobernar, pues te tienes que hacer católico. Y tira una frase que es una joya y dice, bueno, París bien vale una misa. Y se hace católico. Y digo se hace entre comillas, porque el corazón con el que Enrique IV gobierna durante todo su mandato demostró que sabía quién era su amo. Demostró que no le importaba tanto el vincularse a si era protestante o católico. Él quería servir a las personas. Contra todo pronóstico, Enrique IV de Francia se convirtió en uno de los reyes más amados por el pueblo francés. Su frase, un pollo en las ollas de todos los campesinos, todos los domingos, resume perfectamente su política de hacer feliz a su pueblo, no solo con poder y conquistas, sino con paz y prosperidad. Se dice que él siempre siguió siendo protestante de corazón y lejos de seguir una política dictatorial y represiva como todos los que le habían precedido, utilizó su poder de la misma forma que un monarca hacía cientos de años que no lo utilizaba. Utilizó el poder para dirigir, utilizó el poder para que no le faltara alimento a las clases más pobres, firmó la paz con España, decretó la tolerancia religiosa entre hugonotes y católicos con el edicto de Nantes. Con él, Francia vivió una de sus épocas más florecientes, tanto en términos económicos, así como en términos de expansión, bienestar social. Por eso es conocido como Enrique IV el Grande.
Eso me lleva mucho a reflexionar lo importante que es el corazón en las posiciones de autoridad. ¿Con qué corazón abrazamos la autoridad que nos fue conferida? Creo que Enrique IV tenía bien presente en su corazón quién era su amo y para qué sirve el poder. Todo poder nos es delegado y podemos reconciliarnos con el poder. ¿Y qué digo podemos? Tenemos que reconciliarnos con el poder. Tenemos que reconciliarnos con el concepto de autoridad bajo pena de que sea que queramos con el poder o no queramos con el poder, vamos a terminar haciendo mal uso de él. Aquellos que buscan el poder por el poder mismo, ¿qué crees? Terminan abusando de él. Aquellos a quienes el poder les busca y no terminan haciendo buen uso de ese poder, terminan, de cierta forma, abusando de ese poder. Dice Jesús, Mateo 28:18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús mismo reconoce que su autoridad proviene del Padre. Ahora, como se le dio la autoridad a él, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad que tenemos viene del dueño de toda la tierra. Todas nuestras actividades se entienden en función de la autoridad de Cristo. Él es el amo. Toda autoridad me es dada, por tanto, vayan y hagan. Parece ser que esto condiciona toda la actividad del cristiano, toda la actividad de nuestra vida de fe. La capacidad de seguir haciendo discípulos y de ser discípulos está condicionada a una sola cosa. Él tiene autoridad, yo me someto a esa autoridad. No podemos renegar de la autoridad. No podemos asquearnos del concepto de autoridad, de poder. No podemos estar escépticos cuando hablamos de la forma en cómo se entiende el poder y cómo se organiza el poder. Más bien, si podemos hacer algo es darnos cuenta de que hay seres caídos que hacen mal uso del poder que Dios les ha dado, pero que al mismo tiempo, si yo sé que soy un ser redimido, con mí mismo puedo ver ese poder que Dios me dio, ese poder verbal, intelectual, económico, físico, en cualquiera de las esferas que relatamos ahorita. Si yo he advertido que tengo poder, necesito sujetarlo al ejercicio piadoso del corazón de Cristo para servir a otros. Quiero dejarte algo para reflexionar. Eres poderoso verbalmente. El verbo de vida te dio ese poder. Eres poderoso físicamente. El Dios todopoderoso que derriba fortalezas y sostiene el universo te dio ese poder. Tienes una posición de poder. El Rey de Reyes y Señor de Señores te dio esa posición de poder. Tu poder se encuentra en tu conocimiento o habilidad. El Dios creador, cuyos caminos no pueden descubrirse, te dio ese poder. ¿Tienes poder emocional sobre otros? Ese poder proviene del Consolador, el admirable consejero y príncipe de paz, para que lo ejerzas de esta forma. ¿Tiene usted gran poder financiero? Si es así, apenas es una pequeña porción de aquel que posee todas las riquezas, y el dueño de todo el oro y de la plata le plació darnos algo para que lo usáramos para bendecir a otros. Cualquier poder que tú y yo tengamos proviene de Dios. Cualquier poder que hayamos recibido tiene el propósito de glorificarlo a Él y bendecir a otros. Si todo poder es derivado, entonces
debemos ejercerlo con gran responsabilidad y con gran humildad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias por el poder que nos has dado, Dios. Amado, si tú eres cabeza de familia, tengo que empezar por ti, porque precisamente eres cabeza y Dios ya te dio un poder. Y si tú eres cabeza de familia y te das cuenta de que has estado haciendo abuso de tu fuerza, de tus palabras, de tus ingresos, de tu influencia, de tu posición, ríndete delante de Él y pídele perdón al Dios que te dio ese poder. Si es que te das cuenta de que en lugar de dirigir y alimentar, pues has hecho lo contrario. Amados, nuestras esposas, nuestros hijos necesitan esa dirección. Necesitan un hombre que no reniegue de su autoridad, que no tema de ejercer su autoridad, que deje los prejuicios que viene acarreando por las heridas de la autoridad y que se ponga bajo la autoridad de Cristo. Por eso, antes de decir Efesios al hombre que el hombre es cabeza a la mujer, nos deja bien claro que Cristo es cabeza de la iglesia. Si entonces mi autoridad no es mía y no soy cabeza por machín, soy cabeza porque a Cristo le plació darme esa autoridad. Y así como a Cristo utiliza esa autoridad para amar a su iglesia, para entregarse por ella, para santificarla, para lavarla con su palabra. ¿Ves? Toda la autoridad de Cristo es servicio. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta qué tan serviciales hemos sido de los que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad con eso que Dios nos dio. Yo creo que hay actualmente más casos de omisión que de abuso, sobre todo en jefes de familia. Más casos de hombres que se han ablandado excesivamente, que han dejado de ver por el peligro, que han implementado una política de que cada quien haga lo que mejor le parezca. Esa política estuvo en vigor en algún momento en el pueblo de Israel y dice la Biblia, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y cuando esa política estaba en vigor, fue uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. Los puestos de autoridad son para ocuparse. El poder y la autoridad son para ejercerse. ¿Cómo? ¿Cómo vas a encontrar tú esa respuesta? En el corazón de Cristo, en las formas de Cristo, en la vida de Cristo. Dirigir, proteger, proveer. Cualquier otra persona que ha identificado que tiene otra clase de poder y que se da cuenta que la ha utilizado para sí mismo, que la ha utilizado para controlar, para manipular, para una ganancia personal. Amado, amada, ríndele eso a Dios, porque Dios no nos dio autoridad para eso. Puedes creer eso en tu corazón. Dios no me dio autoridad para controlar. Dios no me dio autoridad para someter a otros seres humanos o para manipular a otros seres humanos. Padre, que finalmente podamos rendirnos delante de ti y dejar todo cuanto hemos cargado y dejar todo cuanto hemos tratado de controlar y gobernar a tus pies y decirte, Dios, redime mi forma de ejercer el poder.
Que hoy pueda ser ese siervo aprobado, que tiene la noción correcta de que es siervo, que sabe que su autoridad es delegada, que se sabe responsable, que dirige, que alimenta, que gobierna como tú lo harías, Dios. Cambia nuestra forma de entender el poder, de reaccionar al poder, de ejercer el poder, Padre Santo. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos sabiduría para saber cómo ejercer la autoridad que nos has dado de una forma piadosa, que viene directamente del corazón de aquel que da toda potestad. Gracias por este tiempo, mi Dios. Bendícenos y llévanos con bien a casa. En el resto de la semana también nos ponemos delante de ti para que tú nos guíes y tú nos dirijas, para que tú seas nuestra autoridad, para que tú seas nuestro gobernante, nuestro Señor, no solo el domingo, sino todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.